Comenzamos. Tiene la palabra el señor Wert. Muy buenos días, señora presidenta, señorías. Es para mí un honor atender la convocatoria de esta comisión o de esta subcomisión con mayor propiedad y presentar, siguiendo las indicaciones y el procedimiento que me han sido indicados, mi personal visión del diagnóstico, conclusiones y propuestas de actuación adecuados al objetivo de este órgano. Y quiero decir que lo afirmo sin ningún tipo de reserva mental ni prejuicio. Entiendo que la búsqueda de un diagnóstico compartido sobre la educación en nuestro país es un paso necesario e imprescindible, diría, para un debate que, como muy acertadamente se señala en el rótulo de la propia constitución de la propia subcomisión, tiene que ser social y político. Un debate de base muy amplia que dé a su vez paso a un acuerdo tan ancho como sea posible sobre decisiones y acuerdos sobre nuestro sistema educativo que nos permita estar en las mejores condiciones para alcanzar los objetivos europeos recogidos en la Estrategia Educación y Formación 2020 de la Unión Europea y que, si me lo permiten, no tendría tampoco por qué limitarse a esos objetivos cuantitativos y a ese horizonte temporal, sino que podría ensanchar su ambición más allá de esos mínimos. Entenderán sus señorías que, habiendo sido llamado a esta comisión en función de mi anterior condición de ministro de Educación, dedique la mayor parte del diagnóstico que voy a realizar a una comparación entre la situación educativa de nuestro país al principio y al final de mi mandato, que procuraré lo más sintética y didáctica posible. Me voy a centrar, en primer lugar, en las cuestiones que tienen que ver con el acceso y con los recursos y, sobre todo, con los resultados del alumnado, porque entiendo que la misión del sistema educativo es equipar a los estudiantes con la base de conocimientos y competencias que les permitan su pleno desarrollo personal y profesional. Señorías, sin ningún género de dudas, el problema más grave, tanto desde el punto de vista del rendimiento como desde el punto de vista de la equidad al que se enfrenta nuestro sistema educativo, es el elevado abandono escolar temprano, que es la nota, desdichadamente, más característica de ese sistema. Como saben todas sus señorías, el abandono educativo temprano es, a pesar de la muy notable reducción experimentada en los últimos 4 años, la más alta de la Unión Europea, habiéndose situado en 2015, al final de mi mandato, en el 20% frente al 11% de media de la Unión Europea. En los años a los que me estoy refiriendo, el abandono educativo temprano desciende en España desde el 26,34, perdonen que pase al segundo decimal, pero he estado analizando los microdatos, de 2011 al 19,97 de 2015. Se trata de la mayor reducción absoluta y relativa en el periodo de 4 años desde que existe esta estadística, una reducción del 24%. Si se mantuviera el ritmo de reducción que tuvo lugar entre 2011 y 2015, conseguiríamos alcanzar el objetivo que para España marca la Estrategia de Educación y Formación 2020 en el año de referencia, que es justamente del 15%, frente al 10% que se marca para el conjunto de la Unión Europea. Pero, no obstante, esta importante reducción, y como decía al principio, sigue siendo el problema más importante al que nos enfrentamos y, además, lo es en medida mayor si consideramos las grandes disparidades que existen entre las distintas comunidades autónomas respecto a esta tasa, como pueden comprobar sus señorías a través del gráfico, que probablemente está sugiriendo la necesidad de políticas singularizadas para cada comunidad autónoma de las medidas orientadas a su reducción. Como se puede observar,
Todas las comunidades en este periodo han reducido su tasa de abandono temprano, pero las trayectorias de esa reducción guardan diferencias considerables de intensidad. Algunas, quizá el ejemplo más destacado es Cantabria, pero también nos podríamos referir a Castilla-La Mancha, han reducido su tasa, en el caso de Cantabria, a menos de la mitad, en el caso de Castilla-La Mancha, un tercio, y realmente han conseguido avances muy significativos a lo largo de este periodo. Otras, y quizá en este sentido habría que referirse fundamentalmente a las 4 que presentan tasas más elevadas, han tenido menos éxito en esta reducción. Pero, en todo caso, creo que es importante destacar que la reducción del abandono educativo temprano que se ha producido en España en este periodo es la segunda más alta entre los 28 países de la Unión Europea, inferior únicamente a la que ha tenido lugar en Portugal, aún sin tener en cuenta que en Portugal una parte de esa reducción tiene que ver con el cambio de arquitectura de una de las modalidades de la formación profesional que ha permitido sacar de la estadística de abandono educativo temprano a una parte de los estudiantes. De cualquier forma, señorías, creo que es muy importante que introduzcamos en la reflexión la idea siguiente. El abandono educativo temprano no es solo algo que afecta a quienes hoy están estudiando o abandonando los estudios. Es algo que tiene un impacto duradero no solo sobre nuestro sistema educativo, sino también sobre nuestra competencia como país. No estamos hablando, insisto, solo de una debilidad de nuestro sistema educativo, sino de un problema más general de competencias y habilidades de buena parte de la población potencialmente activa, que a su vez constituye un cuello de botella para el desarrollo en España de una economía basada en el conocimiento. Observen en la diapositiva que ahora se presenta cómo el haber mantenido durante muchos años altas tasas de abandono educativo temprano da lugar a que en los distintos grupos de edad, sobre todo en los que son centrales dentro de la configuración de la población potencialmente activa, se mantiene una proporción muy elevada de gente que tiene como máximo, que corresponde a lo que técnicamente es el abandono educativo temprano, es decir, gente que tiene como máximo el título de la enseñanza secundaria obligatoria, la primera etapa de la enseñanza secundaria, y como todo eso, y lo podemos ver a través del gráfico que ahora les presento, que, por cierto, tengo que aclarar, lo descubrí anoche y sin tiempo para corregirlo, que hay un error en la configuración de los colores, es decir, la parte del histograma que aparece más a la izquierda con un color que no sabría definir, pero que se parece al blanco, es lo que corresponde a los niveles 0 y 1 de competencia lectora. La siguiente, la que es anaranjada, es la que corresponde al nivel 2 y los otros dos están bien. Lo que quiero decir es que, si miran ustedes la situación de España, lo que tenemos es que la proporción mayor de la población en edad de trabajar, desde el punto de vista de competencia lectora, se encuentra en los niveles 0,1, que son, como pueden imaginar sus señorías, niveles no satisfactorios de competencia lectora. Y pasamos con ello a lo que hay detrás del abandono educativo temprano. Fundamentalmente, el incremento de la matrícula en la formación profesional. Entre 2011 y 2015, el número de alumnos de la formación profesional ha pasado de poco más de 600, 610.860, a cerca de 800.000, 783.251. Es un incremento relativo casi del 30%, 29,8%, y, por supuesto, es el más alto que se haya producido en un periodo de 4 años. También ha habido un incremento en la llamada tasa de idoneidad. Como todos ustedes saben, uno de los problemas funcionales más graves que tiene nuestro sistema educativo es la elevada repetición.
la proporción de estudiantes que repiten al menos un curso y, en algunos casos, más de un curso. La tasa de idoneidad, que establece la proporción de estudiantes, en este caso la tasa de idoneidad a los 15 años, que establece la proporción de estudiantes de 15 años que están en el curso que por edad les corresponde, se ha incrementado en casi 4 puntos entre 2011 y 2015. Y ese es también el mayor aumento en esa tasa registrado en una legislatura. Una de las fortalezas más importantes que tiene nuestro sistema educativo es el acceso a la educación infantil. España tenía en 2015 la tercera tasa más alta de acceso a la educación infantil a los 3 años de todos los países de la Unión Europea, el 96%, y es una tasa que ha permanecido estable durante los últimos 5 años. De los niños y niñas de 3 años están escolarizados, y es una tasa que solo superan 2 países, como digo, de la Unión Europea, Bélgica y Francia. Es una fortaleza muy importante y en la que es preciso perseverar, incluso mejorarla cualitativamente, ya que la educación temprana es un mecanismo muy importante de corrección de las inequidades de partida. Otro tanto podemos decir de la tasa de escolarización a los 18 años. El 82% de los jóvenes de 18 años están en el sistema educativo, tasa que supone 6 puntos más de la que se había registrado 5 años atrás, en 2010. Y, por último, en las dimensiones que tienen que ver con el acceso, quiero referirme a la tasa neta de escolarización en el sistema universitario español, que indica la proporción de jóvenes de 18 a 24 años que están en el sistema universitario sobre el total de jóvenes de dicha edad. Insisto en el concepto de tasa neta. La tasa bruta, es decir, lo que representa la matrícula universitaria sobre el conjunto de la población de 18 a 24 años, es superior al 40%. Pero lo que aquí quiero destacar es que entre el curso 2011-2012 y el curso 2014-2015 la tasa neta de acceso a la universidad se ha incrementado en un 11% respecto a la que había en el curso 2011 y 2012. Y así como antes hablábamos de la importancia de la educación infantil, hay que decir en este aspecto que España tiene también una fortaleza en el volumen de acceso a la universidad, de tal punto que, así como, por ejemplo, en lo que se refiere al abandono educativo temprano, el objetivo que nos establece la estrategia de educación y formación es más modesto que el que se establece para el conjunto de la Unión, en el caso del acceso universitario se nos ha establecido un objetivo más ambicioso que el que tiene el conjunto de la Unión. Es el 40% para el conjunto de la Unión Europea y el 44% para España. Ello tiene que ver con una situación de partida, como puede observarse en este gráfico, en la cual España se encuentra particularmente en el grupo de 25 a 34 años a un nivel superior al de la Unión Europea, a 22 entonces, y porque es el que permite una comparación homogénea, y prácticamente idéntico al de la OCDE. Permítame referirme ahora a una cuestión medular, que es la cuestión de las becas y ayudas al estudio. Son, como saben todas sus señorías, el ingrediente instrumental esencial para poner en práctica la equidad en el sistema educativo, particularmente por lo que se refiere a las etapas no obligatorias del mismo, y la herramienta más poderosa de la que dispone el Estado para conseguir que las condiciones económicas y sociales de los estudiantes no sean un obstáculo para que cada uno de ellos alcance el punto más alto de su potencial. La evolución de la consignación presupuestaria para las becas y ayudas generales en los años 2011 a 2015 es la que se muestra en el gráfico, y tengo que decir, si me permiten una pequeña digresión respecto al texto que les va a distribuir, que probablemente en los cerca de 4 años en que me mantuve como ministro de Educación no tuve preocupación mayor ni negociación más dura
que la necesaria para conseguir este incremento de las becas, porque recuerdo a sus señorías que estamos hablando de un incremento que se produce entre el año 2013 y el año 2014, cuando las exigencias de consolidación fiscal eran las más duras que haya pasado este país en toda su historia. Por supuesto, esto tiene un reflejo prácticamente idéntico en la evolución del número de beneficiarios de esas becas y ayudas al estudio, que, como pueden comprobar también en el gráfico, tiene lugar entre 2013 y 2014. Me voy a referir ahora al activo más importante del sistema educativo, que son los profesores. Lo que se refiere a su número, la evolución seguida por el número de profesores de enseñanzas no universitarias entre 2005 y 2015, que se muestra en este gráfico, permite observar que después de un incremento muy notable que tiene lugar entre 2005 y 2010 y un descenso ligero entre 2010 y 2013, prácticamente se recupera el nivel del punto más alto de la serie, que es el del curso 2010-2011, tanto en la enseñanza pública como en la enseñanza privada y concertada. En el tema de los ratios, un tema al que se ha dedicado mucha atención durante los últimos años, a pesar de que, según la mayor parte de la evidencia científica disponible, tiene un resultado limitado y a veces incluso contradictorio sobre los resultados educativos, la situación de España, desde el punto de vista del ratio de alumnos por profesor en la educación pública, no así en la educación privada y concertada, compara favorablemente tanto con la media de la OCDE como con la media de la Unión Europea. Estos son datos que se refieren a la primera etapa de la educación secundaria, es decir, a la enseñanza secundaria obligatoria, y al año 2014, que es el último año sobre el que disponemos de estadística consolidada. Esto por lo que se refiere al ratio alumno-profesor, por lo que se refiere... Estoy enloquecido. Por lo que se refiere al ratio de alumnos por aula, como saben ustedes, la flexibilización del mismo, por cierto, temporal y dependiente de que se normalizara la tasa de reposición, algo que ya ha sucedido a partir de, o en todo caso que tendrá que normalizarse plenamente a partir del ejercicio presupuestario en el que nos encontramos, era, en el caso de la enseñanza pública, levemente desfavorable en comparación con la OCDE y la Unión Europea, algo más marcadamente en el caso de la enseñanza privada. Por lo que se refiere a los salarios de los profesores, bueno, aquí tenemos una estadística que es muy conocida y que revela, por un lado, una fortaleza, y es que los salarios iniciales y a media carrera comparan muy favorablemente. Esta comparación es una comparación de la OCDE, del último Education at a Glance, y que está establecida, lo digo porque las cantidades pueden resultar un tanto chocantes, está establecida en dólares en paridad de poder adquisitivo, es decir, está homogeneizada al nivel de precios de cada país, y lo que vemos en ella es que los salarios de los docentes españoles, estamos hablando de los profesores de ESO, comparan muy favorablemente con el entorno en la etapa inicial, lo hacen de forma menos favorable a mitad de la carrera y desaparece esa ventaja al final de la carrera, lo que viene a sugerir que, efectivamente, desde el punto de vista de incentivos para el desarrollo de una carrera docente, nuestro sistema tiene un amplio margen de mejora. Y entro con esto en la última parte de lo dedicado a los recursos, que es lo que tiene que ver con el gasto público. El gasto público en educación, señorías, y tengo que decirlo con toda claridad y con toda sinceridad, ha sido muy dependiente en los últimos años de esas exigencias de consolidación fiscal a las que me he referido, y efectivamente, como se muestra en este gráfico, después de haber alcanzado su nivel más alto, tras un crecimiento que en términos reales superó el 36% entre 2000 y 2009, después de haber alcanzado su punto más alto en el ejercicio de 2009, con un gasto público
consolidado de 53.000 millones de euros, disminuye en los años de la crisis y no empieza a recuperarse, aún sin haber alcanzado el nivel previo a la crisis, sino a partir de 2014. Hay que decir, también con la misma claridad y en homenaje a quienes han realizado ese esfuerzo, que esa contracción del gasto público, que en su mayor parte deriva de las exigencias de consolidación fiscal de las administraciones educativas, que son, como saben todas sus señorías, responsables del 83,5% de la inversión pública en educación, ha venido acompañada de un incremento muy significativo del esfuerzo de las familias, cuyo gasto en actividades educativas se incrementó entre 2010 y 2014 un 36%, lo que da lugar a que la suma de gasto público y gasto privado en actividades educativas fuera, en 2014, sensiblemente igual a la de 2010, pese a haberse contraído un 15% el gasto público. Pero ciertamente, y no se trata de ocultar nada, esa contracción del gasto público a lo que da lugar, estos son datos que se refieren al último ejercicio que considera consolidado la OCDE, son la última versión de Education at a Glance, pero son datos que se refieren a 2013, da lugar a que, particularmente en la educación primaria y en la educación terciaria, tanto universitaria como no universitaria, nuestra inversión pública anual por estudiante esté ligeramente por debajo de las medias de la Unión Europea y de la media de la OCDE. Y sin restar un ápice de importancia a lo anterior, también hay que decir que la evidencia comparativa permite establecer la conclusión de que a partir de un cierto nivel de inversión, que incluso en los años de los que estamos hablando, los años de la crisis, es en España superado con mucha holgura, el nivel, la cantidad de gasto no parece ejercer una influencia apreciable sobre los resultados. Les invito a que vean en el gráfico siguiente, que es un gráfico de datos de PISA 2015, que vean cómo en los países que aparecen siguiendo la regresión la recta de regresión amarilla, que son los países que tienen un gasto acumulado por estudiante de los 6 a los 15 años inferior a $50.000 en paridad de poder adquisitivo, existe una relación muy robusta. Si miran ustedes el índice del R² es de 0,36, bastante robusto, entre la cantidad de gasto y los resultados educativos, y que, en cambio, a partir de ese nivel de gasto, de esos $50.000 en el conjunto de los años que van de los 6 a los 15 años, el impacto es prácticamente inexistente. Es decir, que, como ven, en un rango enorme de gasto que va pues, desde los 50.000 hasta casi los 200.000 de Suiza y Luxemburgo, pueden tener mejores resultados países que están en el lado inferior del gasto a aquellos que se encuentran en el lado superior. Y si queremos trasladar, en la medida en que podemos hacerlo, porque existe información desagregada, esta misma relación o falta de relación a la situación española, tenemos también el análisis de PISA 2015 referido a las comunidades autónomas españolas, en el cual observamos que el R², que es el que establece la robustez de la relación, es aún más bajo que el que veíamos antes, 0,035, porque comunidades que están en los puntos inferiores de gasto por alumno, Madrid, por ejemplo, pero también Aragón, Cataluña, Castilla y León, tienen resultados mucho mejores que alguna comunidad, no voy a citar porque pueden ver sus señorías perfectamente, que tienen un gasto muy elevado. Y aquí entraríamos en un tema que no quiero abordar aquí, porque creo que está siendo abordado en otros momentos, que es naturalmente el de las diferencias de gasto por estudiante entre las comunidades autónomas. Paso muy rápidamente, señorías, a hablar de los resultados. Como saben sus señorías, hablar de resultados educativos de los estudiantes en ausencia de evaluaciones estandarizadas a nivel nacional, nos obliga a recurrir únicamente a las métricas internacionales. Hemos tenido
no sé si, en fin, fruto del azar o de la suerte o de lo que quieran ustedes denominarlo, la ocasión de poder comparar cuáles eran esos resultados, tanto a los 10 años con el estudio TIMSS que realiza la IEA, como con el estudio PISA que realiza la OCDE, cómo eran los resultados en el año 2011 y cómo han sido los resultados en el año 2015. Es decir, porque tenemos ciclo de TIMSS y ciclo de PISA en esa. Entonces, empezando con resultados a los 10 años, los resultados de TIMSS, vemos que mientras en el conjunto de la OCDE los estudiantes ganan 3 puntos en la competencia en matemáticas, los españoles ganan 23 puntos en ese mismo periodo. Por lo que se refiere a los resultados de ciencia, el incremento de resultados en la OCDE es de 5 puntos, en España es de 13 puntos. Y, finalmente, y lamento tener que hacerlo por las exigencias del tiempo a esta velocidad casi de Fórmula 1, los resultados en PISA lo que nos muestran, el test de PISA realizado en 2011 comparado con el de 2012, 2009, 2006, 2003 y 2000, nos muestra que por primera vez España alcanza el nivel de PISA en el dominio principal. Tengo que decir que lo alcanza el conjunto de España, pero que las diferencias entre comunidades autónomas que se muestran en esta tabla, comparando cada una de ellas con el país al que se encuentra más próximo, al que le resulta más próximo en cuanto a puntuación, son muy grandes. Hay, de hecho, entre la comunidad con mejores resultados y la comunidad con peores resultados, una diferencia de 46 puntos que equivale a algo más de año y medio, a algo más de un curso y medio de diferencia en resultados. Y que, por supuesto, se refleja también, y voy muy rápidamente, lamento, van a disponer todas sus señorías del texto completo y, por supuesto, de todo el tiempo que tengan a bien dedicarle a su análisis más minucioso, pero que, por supuesto, se refleja también en la proporción relativa de estudiantes que alcanzan los niveles superiores e inferiores de competencia. Estos eran los datos básicos que quería presentar a sus señorías. No me gustaría, en modo alguno, que lo que acabo de presentar pudiera ser interpretado por alguien como una presentación autosatisfecha y mucho menos que todo ello triunfalista. Ni la mejora de estos indicadores es posible atribuirla principal o exclusivamente, no digo ya a la gestión de mi equipo, pero por supuesto aún mucho menos que todo ello a la mía propia, ni lo conseguido permite en modo alguno dar por resueltos los principales problemas de que adolece nuestro sistema educativo. Pero creo, señorías, que es importante anclar el debate en la realidad de los datos y no en estereotipos o en valoraciones impresionistas que no ayudan a identificar qué políticas han producido las mejoras descritas. Desde luego que no puede haber triunfalismo porque queda muchísimo por mejorar y muchísimas cosas por hacer. Y tal vez, y esta es una opinión evidentemente personal, la más importante de ellas sea conseguir que también en el sistema educativo impere lo que dice el artículo 9.2 de la Constitución y que la igualdad de los españoles en el acceso a una educación de calidad sea real y efectiva. Que lo sea tanto desde la perspectiva de la falta de condicionamientos negativos para que las circunstancias económicas impidan alcanzar el potencial, como de que el Estado no sea capaz de garantizar esa equidad. Señorías, existe una opinión dominante acerca de las reformas educativas, según la cual las mismas requieren mucho tiempo para producir efectos discernibles. Esto es cierto por lo que se refiere a los efectos que pudiéramos llamar macrosocietales de esas reformas educativas, es decir, el impacto que las mismas tienen en la adquisición de competencias, del uso de esas competencias
por parte de los estudiantes y que se manifiestan en el incremento agregado de la productividad y en la traducción en empleo y bienestar de esas mejoras. Pero hay algunas que producen efectos inmediatos. Lo hemos visto en países que las han implementado recientemente y son esos efectos, los que tienen que ver fundamentalmente con el desarrollo de los estudiantes, los que en la etapa a la que me estoy refiriendo se intentaron desarrollar con las medidas legislativas. La reducción del abandono educativo temprano a la que me he referido, la flexibilización de los itinerarios educativos, la introducción de unas evaluaciones que probablemente son el aspecto que ha creado el malentendido mayor respecto a los objetivos que perseguían y lo que con ellas se intentaba conseguir. Señorías, las evaluaciones en educación tienen una variedad tipológica enorme. Yo, en fin, me atrevería a exagerar diciendo que casi infinita. En este libro hay un análisis acerca de las últimas tendencias en evaluación en educación y las evaluaciones no solo se refieren al rendimiento de los estudiantes, se refieren a ese rendimiento, al rendimiento de los profesores, al rendimiento de las escuelas, al rendimiento del sistema, a aquellas medidas legislativas o de otro tipo que colaboran al rendimiento, son continuas unas y discretas otras, tienen efectos académicos algunas y otras no los tienen carácter general o tienen carácter muestral, en definitiva, pero lo que sí puede decirse, y permítanme, Presidenta, una mínima cita, datos del último análisis de política educativa de la OCDE, que señala que en cerca de 5 de cada 6 sistemas educativos se evalúa al menos a la mitad de los estudiantes una vez al año o más con pruebas estandarizadas obligatorias. En aproximadamente 3 de cada 4 países se evalúa al menos a la mitad de los estudiantes una vez al año o más con pruebas estandarizadas no obligatorias. El uso de todo tipo de evaluaciones a distintos niveles, con distintos formatos, está acreditado que produce efectos de mejora sobre el sistema educativo. Y, naturalmente, la existencia de esas métricas de evaluación es lo que permite algo tan importante como dar autonomía a las comunidades, dar autonomía, sobre todo, a los centros escolares y siempre que se mantenga esa definición del Estado como garante de la equidad. La equidad en educación tiene 2 dimensiones. La dimensión de justicia, fairness en inglés, que significa que todos tienen que tener derecho a alcanzar el mínimo requerido, e inclusividad, inclusion, que significa que la condición socioeconómica nunca sea un impedimento para alcanzar las metas más altas. Y ninguna de esas dimensiones es alcanzable si el Estado y el conjunto de las administraciones se desentienden de las mismas. Esto es, señorías, no quiero abusar más de su tiempo, lo esencial que quería aportar a esta comisión y que se encuentra mucho más detallado en el documento escrito al que sus señorías tendrán acceso. Creo que hay muchos temas que han quedado fuera, quizá alguno de ellos los podamos tratar en el diálogo posterior. En todo caso, quedo a disposición de sus señorías para abordar todo aquello que tengan a bien plantear. Les agradezco la atención que han dispensado y les deseo la mejor de las suertes en el trabajo de esta subcomisión. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Wert. Vamos a pasar al turno de